Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Estamos estudiando el Salmo 30 y hoy llegamos al final de este salmo, un salmo donde el rey David nos hace ver cómo él enfrentó el tiempo de enfermedad en el cual prácticamente también tuvo que enfrentarse con la muerte. Y en el versículo 11 y 12 dice: «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre». Evidentemente, el momento que pasó el rey David fue un momento duro, como a cualquiera que le toque pasar por como dice la Biblia, por el valle de sombra y de muerte, como aquel que tiene que pasar por una enfermedad, el dolor, la muerte, sea en forma personal o sea de un ser querido. Es un momento evidentemente duro, evidentemente complicado, y es un momento de tristeza, y es un momento donde nuestra fe es probada. Hay momentos donde nuestra fe es probada. Recordemos que el apóstol Pablo, él tenía lo que él llamaba un aguijón de Satanás en su carne que lo abofeteaba, y que 3 veces había pedido al Señor. Y el Señor le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». O sea que se encontró Pablo con que tenía un problema que le afectaba. Hay algunos que dicen que es la vista, otros que dicen que es otro tipo de problema. La verdad, no hay mucha claridad al respecto en la Biblia, porque lo importante no era qué tipo de enfermedad. Lo importante y medular de la enseñanza es que él oró al Señor fervientemente 3 veces hasta que obtuvo una respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta fue: «Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad». Y esa respuesta tenemos que aprenderla nosotros muchas veces, no porque Dios no quiera sanarnos, sino simplemente hay momentos donde Dios se guarda, y escucha bien, se guarda algún resorte, se guarda alguna instancia para poder tenernos humillados delante de Él y con el cual poder aplacar en muchos casos nuestro orgullo, nuestra terquedad, nuestra forma de ser. El apóstol Pablo era un hombre muy impulsivo. Por sus escritos y por las cosas que se cuentan en Hechos de los Apóstoles, recordemos que en un momento lo tuvieron que parar los discípulos porque él iba a enfrentarse. En otro momento lo apedrearon hasta casi llegar la muerte y lo echaron fuera de la ciudad prácticamente muerto, y él se quería poner en pie y volver a ir a predicar. Era un hombre con esos impulsos, y a veces esas personas Dios tiene que tener algo con que contrarrestar y llamarlo a la reflexión, llamarlo. Pablo, para que te des cuenta, gran parte de sus cartas las escribió desde la cárcel. Y muchos se preguntarán: ¿y por qué permitió Dios eso? Es que era un hombre hiperactivo que se movía permanentemente. Y si no hubiese estado en la cárcel, donde él no tenía capacidad para toda esa hiperactividad,
eh, no hubiese tenido ese tiempo de comunión íntima con Dios para que Dios le traiga esas revelaciones y él poder plasmarlas en las cartas que hoy nos bendicen tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que Dios se guarda para tratar con cada uno de nosotros. Pero más allá de eso, nuestra fe muchas veces es probada. Y cuando nuestra fe es probada y salimos aprobados, como en este caso David, él escribe: has cambiado mi lamento, el lamento de pasar por el tiempo de enfermedad, el lamento de pasar por el tiempo de dolor, el lamento de pasar por el tiempo de aflicción. Dios lo cambia en baile, Dios lo cambia en danza. El baile, el canto, la música son expresiones del alma y que cuando uno está feliz tiende a expresarlo a través de estas formas. Por eso dice en el libro de Santiago: hay alguno alegre, cante alabanzas. Entonces David era alguien que sabía precisamente y había vivido esto de que su lamento fue transformado de tal manera que su alma dejó de lamentarse para bailar, para danzar delante de Dios. Y no era algo nuevo, porque ya David había danzado cuando había llevado el arca de nuevo. Entonces, David había entendido esta verdad y esta realidad. Y dice: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El cilicio era una de las formas que ellos utilizaban en la antigüedad para demostrar el luto, para demostrar el dolor, para demostrar el momento de aflicción. Se echaban cilicio y dice: desataste, o sea, me quitaste de vivir ese dolor, esa aflicción y en algunos casos esa vergüenza. Porque ¿cuántas veces hay cristianos que se sienten avergonzados por el momento difícil que pasan, por el momento duro que les toca vivir? Lamentablemente tenemos en nuestra cultura cristiana esa actitud poco, ¿cómo puedo decir?, poco madura de juzgar. Y cuando vemos a alguien que está enfermo o está en una dificultad, enseguida juzgamos: es que algo habrá hecho, algo estará pagando, algún pecado oculto tendrá. Y muchas veces no es ni por eso, porque Pablo no tenía ningún pecado oculto, simplemente era un trato de Dios con su vida. En el caso de David, aquí específicamente no dice que fue por un pecado oculto. Entonces, son muchas veces las que nos encontramos con que verdaderamente tenemos esa mala costumbre de juzgar al prójimo. Y eso trae dolor. El dolor de estar sufriendo y padeciendo esa enfermedad personal o de un ser querido o un problema y encontrarte con el dolor de aquellos que te tendrían que estar apoyando, que te están juzgando. Hace pocos días hablé acerca de Ana, la madre de Samuel, que se acercó a Dios, al templo, a llorar amargamente porque no podía tener un hijo. Y el que tendría que estar apoyándola y consolándola, que era el sacerdote Elí, cuando se acercó lo primero que hizo fue juzgarla y tratarla como borracha. ¿Cómo podemos muchas veces equivocarnos en nuestra manera de tratar con el prójimo? David, cuando Dios hizo la obra, él se gozaba y dice: desataste mi cilicio, desataste mi dolor, desataste mi vergüenza, desataste esa carga que me oprimía, desataste mi luto. Y cuando Dios lo hace, dice que nos ciñe, o sea que nos afirma en alegría. Dios, dice la Biblia, es nuestro amparo y fortaleza. En Él
estamos confiados y por Él somos bendecidos. Bondad que sana y que restaura, es tu río, Santo Espíritu. Bondad que llena y que consuela, es tu río, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, lléname. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo, Santo Espíritu, lléname. Como el fuego en la montaña y como el agua en el desierto, como el susurro en el viento, lléname. Tal como el poderoso trueno, como el que da vida a los huesos, tal como el río inagotable, lléname. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, lléname. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, lléname, Señor, lléname, lléname de ti. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Y continuamos con el Salmo 30, ya en el último versículo, versículo 12, donde dice, por tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Comienza con la frase por tanto. Por lo tanto, esa frase nos retrotrae al versículo anterior y a lo anterior, y ese por tanto significa por cuanto has cambiado en mi lamento en baile y desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dice, por tanto, por ese motivo a ti cantaré gloria mía y no estaré callado.
el cantar a Dios. Cuando hay un corazón verdaderamente agradecido, uno no puede callar. Jesucristo hizo un milagro en un joven, hizo un milagro tremendo. Y cuando terminó de hacer el milagro, le dijo, ve y no le digas a nadie. Sin embargo, este joven no pudo callar. No pudo callar. Fue por todos lados proclamando lo que ni siquiera él sabía quién era Jesucristo, pero proclamando lo que había hecho en su vida. Cuando verdaderamente sentimos el beneficio de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿cómo podremos callarnos? ¿Cómo podremos no darle gloria a Dios? ¿Cómo podremos no abrir nuestra boca en agradecimiento? Y sin embargo, a través de mi vida en el Señor, muchos años en el Señor, me encontré con mucha gente a la cual Dios hizo maravillosos milagros. Han recibido beneficios tremendos de parte de Dios. Sin embargo, no cantaban, no alababan, no adoraban. Estaban callados, no contaban, no predicaban a nadie de lo que Dios había hecho. ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, a veces hay desagradecimiento. Recordemos que el Señor sanó a 10 ciegos, a 10 leprosos, y cuando volvieron solamente 2 a agradecer. Estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de milagros. Y hay veces que podemos vivir esa situación de desagradecimiento. También nos muestra una realidad, que el hecho de que Dios haga un milagro no significa que esa vida sí o sí se consagre a Dios y busque a Dios. Hay corazones muy desagradecidos, hay corazones muy indolentes, y esto nos tiene que llevar a reflexionar en qué punto está nuestro corazón. ¿Seremos así desagradecidos nosotros también? ¿Seremos así de indolentes? ¿Nos habremos olvidado del beneficio que hizo Dios en nuestras vidas? ¿Nos olvidamos de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? Es una buena reflexión para que hagamos y nos demos cuenta y pidamos perdón y regresemos a ser de los que alaben al Señor, que le demos gloria a Dios y que no estemos callados, porque no podremos estar callados. ¿Cómo podremos permanecer callados? Dice la última frase, Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Te alabaré para siempre. Sin embargo, hay quienes se apartan del Señor y no le alaban, hay quienes se olvidan de los beneficios recibidos y no le glorifican, hay quienes pueden más su egoísmo que el beneficio recibido por Dios y no le sirven. Sea este salmo una piedra de toque, como se dice, o un momento de reflexión para que nos demos cuenta qué hemos hecho con aquello maravilloso que hizo Dios en nuestra vida, qué estamos dispuestos a hacer y hasta qué tenemos que cambiar en nuestras vidas. Dios sigue esperando corazones agradecidos. Dios sigue esperando que su pueblo se vuelva a Él, y ese pueblo eres tú y soy yo, que le demos gloria a Él, que no estemos callados, que le alabemos por siempre.